vamos a entrar a un nuevo tema. Yo termino este tema y vamos a dar el segundo parcial. ¿Cuándo lo voy a terminar? Seguramente la próxima clase, el día martes. Así que ya podemos dar el segundo parcial, si ustedes quieren, el próximo jueves, que implica todo lo que hemos visto en la segunda parte de la unidad 3, organización. Sí, hemos dado el primer parcial hasta la misión, visión, objetivos, valores. Políticas hemos visto, luego de la última parte de planificación estratégica no hemos visto que es el proceso de planificación estratégica, la planificación táctica, la planificación operativa, normas, reglas, toda esa parte no hemos dado el examen por si acaso. Luego, de la última parte de planificación estratégica entra organización, que acabamos la clase anterior, organización. Y esta nueva unidad que está dirigida a cómo se puede representar de una manera gráfica los procesos o procedimientos de una empresa que de alguna manera faciliten su, a ver, sus procesos, que facilite el aprendizaje de sus procesos que realizan no solamente por los que realizan una actividad, sino por los clientes particularmente. Ejemplo, cuando yo voy a un banco, quiero sacar un crédito, lo que me entregan es una hojita con una serie de requerimientos, o cuando quiero ingresar a la universidad voy al campus y veo cuáles son los requisitos, igual un listado a veces que ni siquiera se lee. Todas las empresas, para poder mejorar los procesos y los procedimientos que tienen, elaboran los flujogramas. Los flujogramas son representaciones gráficas o mapas, también algunos le llaman mapas de flujograma, a través de los cuales se representan los procesos o procedimientos o tareas que se ejecutan dentro de una empresa, con el propósito de dar a conocer de una manera resumida si los procesos son ágiles, lentos o burocráticos. Además, los flujogramas sirven para poder eliminar dualidad de trabajos que a veces no se puede identificar si no se elaboran estos flujogramas. Es decir, hay muchas empresas que algunos trabajadores hacen de manera repetitiva lo mismo, perdiendo en este caso eficiencia, básicamente las empresas. Eso se ve muy a menudo en las instituciones públicas y también algunas empresas privadas. Entonces, lo que se va a ver a continuación es precisamente el tema de elaboración de flujogramas o fluxogramas, que también se llama, y que son herramientas que utilizan las empresas para mejorar básicamente la eficiencia. Y obviamente implica también el logro de la eficacia, pues, ¿no? Entonces, demostrar de manera rápida y objetiva cuáles son las secuencias de los pasos, el tiempo que se tarda en cada paso, cuándo se realiza, cómo se realiza, quién lo realiza, que ya son detalles que vamos a ver precisamente en la elaboración de los flujogramas. Ustedes lo conocen, toda la parte de la simbología utilizada en los flujogramas. Es más, para elaborar un pequeño programa en papel, ustedes utilizan esta simbología, ¿no? Del rectángulo, el cuadrado, el rombo, etcétera, para poder representar un proceso de elaboración de un software. Entonces, su utilización se ha amplificado no solamente en el ámbito informático, sino también en el ámbito, bueno, del empresarial, que se desarrolla mucho más antes que el campo informático. El campo informático es una ciencia relativamente nueva comparada con la administración, que es mucho más antigua, pues, ¿no? Entonces, la administración siempre ha utilizado, sino que esto, al igual que el término de sistema, alguna vez comentamos cuando empezamos la materia hablando del enfoque del sistema, ese término sistema no se ha multiplicado y se utiliza en diferentes áreas de conocimiento, en la administración, en la economía, en la gestión de las empresas, en la medicina, el sistema circulatorio, el sistema
digestivo, etcétera. Se utiliza en economía, el sistema económico, el sistema tributario, en fin. Y obviamente también se utiliza en el área de ustedes, que es totalmente diferente, ¿no? Entonces, la utilización de los flujogramas se remonta a periodos muy antiguos, donde obviamente las empresas mostraban de una manera gráfica o a través de planos cuál era más o menos el funcionamiento de los procesos o las tareas que realizaban en cada una de ellas, con el propósito de determinar la secuencia, ¿no? La secuencia de cada una de las actividades, los tiempos que se tardaban en cada una de ellas, los recursos que se necesitaban para ejecutar cada una de estas acciones, cuándo se ejecutaban, quién lo ejecutaba, una serie de cosas que se pueden incluir en cada una de ellas, siempre buscando la mejor forma de hacer, es decir, de una manera eficiente y de una manera eficaz. Entonces voy a compartir la pantalla para poder precisamente ver estos aspectos relacionados con los flujogramas. Esta es la unidad número 4. Esta imagen de acá representa lo que vamos a ver. Este es un diagrama de flujo, por ejemplo, ¿no? Que está mostrando básicamente el proceso de alguna actividad. Y eso es lo que vamos a ver, porque vamos a ver dos tipos de flujogramas, los verticales y los horizontales, que tienen algunas propiedades y diferencias en su utilización y en su aplicación. En primer lugar, el diagrama de flujo de proceso es una forma de representación gráfica, es un mapeo, si ustedes quieren. También le llaman mapeo, ¿no? Que se utiliza un poco para mostrar esquemáticamente los pasos, las secuencias, las tareas que se ejecutan de un determinado proceso o procedimiento, que no es lo mismo. Por eso dicen determinado proceso o procedimiento. Como por ejemplo, dentro de una empresa se pueden representar a través de los flujogramas los movimientos de personas, la contratación del personal, cómo realiza la contratación, cuál es el inicio. Por ejemplo, la primera etapa de un proceso de reclutamiento de personal. Voy a compartir más grande, por favor. El primer paso que se ejecuta en la administración. Una vez que selecciono quiénes van a ingresar, tengo que capacitar. Luego de la capacitación viene la motivación, sus derechos, cuánto va a ganar, a través de qué, una vez de un tiempo determinado va a tener vacaciones, si va a tener premios, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese proceso yo puedo representar a través de un flujograma. Sirve para el manejo de documentos que se requieren, por ejemplo, para un trámite en el caso de las instituciones educativas, en el caso de las instituciones de salud, en el caso de empresas que requieren algún trámite burocrático, se puede representar todos los requerimientos de documento a través de los flujogramas. En las empresas que producen, por ejemplo, computadoras, chips, lo que ustedes quieran, también se puede utilizar a través básicamente de los diagramas de flujo, los requerimientos de insumos, materiales, materias primas, el proceso de producción de una computadora o finalmente el desarrollo de un software, como van a ver, y que eso es el primer práctico para que ustedes lo lleven a manera de un flujograma. Todo esto dentro de la empresa o de un sector o de una área o departamento de una empresa. Se pueden tener flujogramas de toda la empresa. Asimismo, se pueden elaborar flujogramas solamente muy específicos de cada área o de cada proceso. Por ejemplo, yo puedo tener un diagrama del proceso de desarrollo de software, un diagrama de flujo del proceso de reclutamiento y selección de personal en la empresa. Puedo tener un diagrama de flujo del proceso contable, un diagrama de flujo del proceso de ventas, un diagrama de flujo del proceso de marketing, etc. Asimismo, se pueden representar otro tipo de relaciones, chicos, como por ejemplo entre la empresa y el cliente o viceversa. Por ejemplo, con mis proveedores, yo puedo demostrar de forma esquemática a través de un flujograma cómo se dan las relaciones entre cliente y proveedor. Yo tengo
soy una empresa que desarrolla software y mis proveedores de insumos, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento? Hay muchas empresas que no pagan en efectivo cuando tienen algún requerimiento, ¿no? Pagan una vez después de un tiempo porque tienen cuenta abierta, pero hay un procedimiento para poder adquirir esos insumos. Yo tengo que hacer una boleta, la boleta tiene que ir a ciertos lugares. Todo ese proceso burocrático se puede representar a través de un flujograma entre empresa-proveedor, viceversa. Todo esto obviamente estableciendo también una lógica cronológica, ¿no? De pasos en función del tiempo, de los pasos en función del horario, del tiempo que se va a tardar, buscando siempre la eficiencia. Si yo fabrico, por ejemplo, algún producto electrónico, fabrico vehículos, puedo hacer los pasos secuenciales tomando en cuenta el tiempo que debe tardar, los tiempos estándar que se deben utilizar para, por ejemplo, fabricar una computadora, para desarrollar un software, para poder fabricar un vehículo, la secuencia de pasos, el tiempo que debe tardarse en cada paso, etc. Bien, aquí les presento una diferencia para que no se confunda entre proceso y procedimiento, de una manera muy fácil y clara de entender. Un proceso es la descripción en forma general de una secuencia de pasos que se realizan para llevar a cabo una actividad. Imagínense el proceso de inscripción, el proceso de reclutamiento del personal, el proceso contable, el proceso financiero, el proceso de desarrollo de software. Son descripciones generales. Cuando ya hablamos de procedimiento, chicos, nos referimos a algo ya más concreto, más específico, más detallado, a acciones mucho más, si ustedes quieren, delimitadas, que implican básicamente una serie de elementos que son necesarios y que no tiene el proceso. Como por ejemplo, en el procedimiento se describe de manera detallada lo que se va a hacer, tomando los pasos o las secuencias que se van a ejecutar, tomando en cuenta estos aspectos. ¿Quién los debe hacer? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Cuándo lo debe hacer? ¿Qué documentos deben usarse? ¿Dónde se almacenan esos documentos? Etcétera. Todos estos aspectos son los que requieren una buena gestión, una gestión eficiente. No, porque si no tuviera un diagrama de flujo como una ayuda en la gestión, obviamente habría duplicidad de actividades, hubiera colisión de actividades. Entonces, con esto se delimita, con los flujogramas delimito muy bien las diferentes tareas que realiza el personal en una empresa en función siempre de la buena utilización de los recursos humanos, materiales y financieros. Ejemplos, acá tiene un proceso comercial de una empresa para realizar ventas. Visita al cliente, toma de los datos de los requerimientos del cliente, hace comunicación de la necesidad del cliente a la empresa para que se le haga la entrega. Es un proceso, ¿no?, de venta. Ahora, el procedimiento ya en este caso va a ser cliente visita, ¿quién lo hace? Cada qué tiempo debe hacer. Imagínense el caso de Coca-Cola, ¿no?, que tienen sus visitadores que van a los negocios. No vas directamente un camión a ofrecerle a una venta de barrio, por ejemplo, a dejarle, ¿quiere Coca-Cola? Se lo dejo. No, no hace eso. Primero hacen una visita, en este caso, a través de un procedimiento, los equipos de venta. Es decir, hacen, si ustedes quieren una visita, registran lo que dice acá, ¿no? Visita cliente, quién lo hace, quién lo va a hacer, en qué zona, en qué horario, tiempo, la toma de los datos del cliente, quién lo complementa, en qué momento y dónde se almacena, y luego la comunicación. Después recién, por ejemplo, van los camiones de soda, a manera de ejemplo, a entregar ya la soda. No es que van a ofrecerle, ¿quiere Coca-Cola? ¿Cuántas botellas quiere? Le daré. No es así. El mundo ha cambiado totalmente y obviamente eso se hace para que un vendedor no esté perdiendo su tiempo gastando recursos, etc. Entonces, esa es la diferencia, si ustedes quieren, a manera práctica entre un proceso y un procedimiento, y que está respaldado básicamente por lo que
se llaman los flujogramas. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No hay ninguna pregunta, todo está claro. Continuamos entonces. A manera de hacer una práctica, una vez que veamos un procedimiento, aquí les voy a mostrar un proceso de desarrollo de software, un proceso, ¿no?, que se puede utilizar a manera de ejemplo. Ejemplo, el proceso para desarrollo de software. Esto que está en forma detallada, tengo que llevarlo a un flujograma. Y ese va a ser el primer práctico una vez que veamos los dos tipos de flujograma. El modelo de cascada define las siguientes etapas que se deben cumplirse en forma sucesiva en el proceso de desarrollo de software. Especificación de requisitos del cliente, diseño del software, construcción e implementación del software, integración, ¿no?, de los diferentes módulos si es que tiene, las pruebas que requieren básicamente para su validación, el despliegue o instalación y finalmente el mantenimiento. Esto se puede representar a través de un flujograma, indicando los tiempos estándar que, por ejemplo, si vamos a desarrollar sistemas de gestión empresarial, se pueden estandarizar a través del flujograma, los tiempos que se tardan en cada tarea, en cada paso, a través de los flujogramas. Entonces, esto es simplemente un listado de secuencia de pasos. ¿Cómo lo llevamos a un flujograma? Ese va a ser el práctico una vez que veamos los diferentes tipos de flujogramas. ¿Qué importancia tienen estos flujogramas? Bueno, en realidad, para muchas empresas representa un flujograma una herramienta que facilita la interacción entre el cliente, entre empresa-cliente, cliente-proveedor, etcétera, ¿no? Y que también puede tener implicancias básicamente en el menor uso de recursos dentro de una organización o de una empresa, lo que representa obviamente eficiencia. A través de los flujogramas, dependiendo del tipo horizontal o vertical, lo que estoy haciendo es mejorar la eficiencia, hacer los procesos más expeditos, las tareas más fáciles, más rápidas, más objetivas, de tal manera de que los procesos lentos y burocráticos se eliminen dentro de una organización. Por esa razón es de mucha importancia en aquellos casos en los que los procesos o procedimientos son muy extensos. Sin embargo, también últimamente en el siglo XXI, los diagramas de flujo no solamente se utilizan en los procesos largos, sino también en los procesos cortos, de tal manera básicamente que se tenga una forma de representación gráfica bastante ágil, que el cliente se convierta, que algo sea amigable más bien al cliente, porque cuando los procesos son largos y burocráticos hay un rechazo del cliente. El cliente en el siglo XXI necesita desde software amigables hasta procesos amigables, que le sean prácticos y que le solucionen los problemas. Ahora, mediante un diagrama de flujograma se puede abarcar con un solo golpe de vista o una sola mirada también, como dice acá, las principales características que tiene una tarea, un procedimiento, utilizando en este caso menos tiempo y detectando con mayor facilidad si hubiesen superposición de tareas, dualidad de funciones, lentitud, burocracia o cualquier anomalía en general que pudieran observarse, ¿no? Del exceso o falta de control, duplicación de tareas o pasos o retrasos innecesarios y otros. Por eso es importante, porque en resumen permite agilizar los procesos ahorrando tiempo y recursos y de esa forma las empresas puedan mejorar su nivel de eficiencia básicamente. ¿Cuáles son las características básicas, las mínimas para su elaboración? Que es lo que trato de hacer siempre de lo básico, para aprender lo básico, para diferenciar lo que debe aprender un administrador de empresa y ustedes, ¿no? Lo mínimo es que sea su elaboración resumida y sintética.
en pocas hojas. De nada sirve que yo haga un flujograma en 4, 5, 6 hojas. No tenía ningún sentido cuando puedo hacerlo a nivel teórico en una sola hoja. Es importante que su elaboración esté respaldada por una simbología estándar que existe, que ustedes también lo conocen, y que evita que a los analistas anotaciones excesivas. Esa simbología, como es demasiado práctica desde el punto de vista visual, hace de que las anotaciones excesivas sean recortadas, si vale el término, para que sea más expedita su visión solamente con símbolos. Forma visible de un proceso. Permite observar todos los pasos de un sistema o proceso sin necesidad de leer textos extensos donde se describan secuencialmente y en forma detallada lo que debe hacer un dependiente a una empresa que está desarrollando un proceso o un cliente que necesita un servicio, ¿no? En esos casos, obviamente, se necesita soluciones prácticas tanto para los dependientes de una empresa como para los clientes. Bueno, ¿cuáles son algunos de los aspectos que caracterizan que un diagrama de flujo esté bien diseñado? ¿Qué características deben resaltar para que cualquier flujograma de una empresa de hardware, de software, universitaria, comercial, industrial, esté bien elaborada? Primero, la identificación del proceso o procedimiento del que se trata. Yo no puedo aplicar algo que no esté respaldada con un proceso o procedimiento. E inclusive, chicos, los procesos burocráticos, si bien antes se utilizaban los diagramas de flujo para procesos productivos, básicamente, las empresas que en el siglo XVIII fabricaban algún producto, vehículos, armas, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, para hacerlo más ágil y poder responder a esa gran necesidad que había de armas, etc. Si bien en ese aspecto los flujogramas se utilizaron inicialmente a procesos de producción específicamente, en el siglo XXI también ha abarcado procesos burocráticos de la administración y el proceso, por eso también estamos estudiando esto. No solamente yo puedo diseñar los procesos técnicos como el desarrollo de un software, sino también los procesos burocráticos. Ejemplo, en la carrera hemos elaborado algunos diagramas de flujo y manuales de funciones, manuales de uso de los laboratorios. Yo me acuerdo para la acreditación de la carrera, en la primera acreditación, yo tuve que elaborar los flujogramas porque no tenía los laboratorios de hardware y software. Y como había que demostrar que nosotros funcionábamos de una manera eficiente y eficaz, elaboramos los flujogramas, los manuales de uso de los laboratorios. Fíjense, en los casos, por ejemplo, de acreditación, también son una exigencia que la empresa esté respaldada por todos estos elementos de ayuda buscando siempre una gestión eficiente. El segundo paso que caracteriza que un flujograma esté bien diseñado, que tenga las características de buen diseño, es la visualización en forma integral de cada proceso con la secuencia, el tiempo y los responsables de la ejecución. Necesariamente, cuando estamos diferenciando el proceso y procedimiento, veíamos de que la diferencia entre ambos radica precisamente en que el proceso es más genérico y el procedimiento es mucho más específico, y un diagrama de flujo contempla esos dos aspectos. Puede ser genérico y puede ser específico. Obviamente, para que sea impactador en la eficiencia de una empresa, debe tener estos elementos de especificidad, ¿no? La secuencia o los pasos que se van a ejecutar, el tiempo que requiere cada paso en su ejecución, quiénes serán los responsables de la ejecución de cada paso, etc. Tercero, la identificación de los sectores, áreas, departamentos o dependencias que participen en el proceso. No es suficiente el tiempo, el responsable, la secuencia, sino también quiénes participan como sectores responsables de cada proceso. Y la identificación de los documentos que se van a utilizar en cada uno de los procesos. Ahora bien,
El otro elemento importante es la identificación del responsable de cada proceso para que, obviamente, la ejecución de las tareas o actividades no sean solamente, en este caso, un eslogan, sino alguien debe responder si se están ejecutando bien o mal, y en este caso el responsable. Y para ello, para verificar si está la ejecución, si se están ejecutando de una manera eficiente o eficaz, es importante aplicar el concepto de feedback. El feedback es la retroalimentación. El feedback se define como el proceso de retroalimentación constante entre los proveedores y clientes internos, entre los agentes empresariales internos o externos, ¿no?, con los quienes se contacta o da servicio a una empresa o hace interacciones. Entonces, el feedback es una retroalimentación para escuchar cuál es la posición del cliente. ¿Está satisfecho con la calidad de software? Bueno, si dice, sí, los softwares son de calidad, ok. Siempre, por mucho que mi software esté de calidad, los controles de calidad de software deben hacerse de manera permanente, por mucho que yo tenga ya encuestas elaboradas donde los clientes están satisfechos. Uno nunca debe dejar de innovar, básicamente, y la innovación es precisamente una acción que hace que la empresa fidelice a su cliente, lo controle a su cliente con la innovación y que impacte y que sea un cliente que permanente va a estar interactuando con la empresa. Bien, la evaluación del desempeño del personal. Un buen diagrama de flujo también me muestra implícitamente el desempeño de cada uno del personal en términos de eficiencia y eficacia. La eficiencia en términos de tiempo, utilización de recursos, evitando básicamente una serie de improvisaciones. Cualquier trabajo de desarrollo de software, producción de algún producto, la otorgación de un servicio, no debe estar enmarcado en improvisaciones, sino en algo planificado, en algo que esté obviamente organizado de tal manera que se cumpla como indica el procedimiento, ¿no? Y finalmente el seguimiento y control de la ejecución de cada paso de los procesos. Los flujogramas no son eternos, son dinámicos. Acuérdense que el contexto en el cual operan las empresas cambian permanentemente. La sociedad del conocimiento del siglo XXI está permanentemente innovando, creando nuevas cosas, y obviamente eso tiene que asimilar una empresa en el campo de hardware y de software para responder de una manera más ágil y de una manera innovadora a los clientes. Yo no puedo desarrollar software de la forma que hacía hace 20 años, ¿no? Ni 10 años atrás. Es más, hoy alguna vez hemos hablado, ustedes van a ir a trabajar de aquí a 2, 3 años donde el entorno informático ya no va a ser el mismo de ahora, va a cambiar. Y fíjense cuál es la importancia precisamente por eso de la capacitación, el desarrollo de un ingeniero en sistema. Ustedes se forman para trabajar en el siglo XXI, pero sin embargo ya vamos a estar entrando al siglo XXII. Entonces, lo que están aprendiendo hoy, posiblemente buena proporción de ese conocimiento ya no se adecue a la nueva exigencia del entorno. De ahí viene de que cualquier profesión requiere de que su actualización sea permanente y obviamente se aprenda prospectivamente, es decir, pensando siempre en lo que va a pasar en el futuro, cómo van a cambiar los escenarios laborales del futuro ingeniero en sistema, y adelantarse para que cuando llegue ese momento de concluir la carrera puedan desempeñar de una manera eficiente y eficaz su trabajo. Esos aspectos también puede tomar en cuenta, obviamente, un diagrama de flujo, que es el elemento prospectivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí para no hacerlo monótono? Disculpe, ingeniero, yo una pregunta. Sí, Marañón. Al elaborar un flujograma con tantos detalles, con información, ¿puede que se pierda esta información si toma varios caminos? Sí. Evidentemente, en una parte hablábamos de que si bien los flujogramas deben tener una serie de elementos, como van a ver posteriormente, es posible que en algunos casos sí se pueda perder.
Y al perderse esos aspectos se pierde la efectividad, el alcance, el propósito para los cuales han sido diseñadas. Un flujograma, cuanto más sintético y resumido sea, es mucho más práctico, pues, ¿no? Que uno que esté con mucha información y que en algún momento se pierda el respaldo de la información, porque no es suficiente, chicos, solamente elaborar los dibujitos del rectángulo, rombo, el cuadrado, etcétera. No hay necesidad de respaldar, hay necesidad de respaldar con algún elemento explicativo, pero tratando lo posible de que sea breve, corto, inteligible, utilizando palabras nada rebuscadas, palabras sencillas, tomando en cuenta de que el cliente es diverso. Por ejemplo, cuando una empresa que desarrolla software, cuando va a capacitar a la gente que va a utilizar la aplicación, primero el primer diagnóstico que debe hacer es de que el nivel de edad de los que van a recibir la capacitación del uso del software, ¿no? Ustedes saben hoy que las edades de la población se dividen en millennials, hay la generación beta, la generación alfa. Por ejemplo, la generación XZ, en la que yo estoy, no es lo mismo en cuanto a agilidad para utilizar aplicaciones que las generaciones alfa, beta o los millennials. Entonces, eso es clave. Posiblemente en una generación millennials ya las cosas sean mucho más gráficas y que queden implícitas los aspectos teórico-conceptuales, ¿no? Sin embargo, en otro tipo de generaciones todavía se requiere como ayuda, ¿no? El aspecto literal que se llama en un flujograma. Entonces, es muy importante en esos aspectos tomar en cuenta la edad del cliente para que la aplicación sea amigable. Si yo desarrollo como ingeniero en sistemas o informático cualquier desarrollo de acuerdo a lo que yo quiero, sin tomar en cuenta las necesidades del cliente, estoy frito, pues, ¿no? El cliente nunca más vuelve. Entonces, las aplicaciones amigables precisamente implican eso, tomar en cuenta la diversidad de características que tiene el cliente y sacar una media, por tampoco irme solamente por los que menos van a aprender o van a ser más lentos en el aprendizaje, sino obviamente como empresa voy a buscar una posición media porque eso también implica recursos. Toda empresa que desarrolla software para vender su producto, lo primero que tiene que hacer es capacitar para la aplicación. El grado de calidad que va a tener ese software va a estar en función de cómo yo valore y solucione los problemas en mi empresa de esa aplicación. Si no me soluciona porque no lo manejo muy bien, es como cuando nosotros, ¿no? Los de nuestra generación, este aparatito, solamente lo explotamos en un 30-40% y ustedes lo pueden explotar en un 100%. Tienen más tiempo, son jóvenes, tienen más, han nacido con la tecnología, son nativos digitales. Nosotros de mi generación hemos tenido que aprender, particularmente los docentes, ¿no? Y muchos somos autodidactas. Entonces esa es la diferencia y por esos aspectos obviamente también deben considerarse estos elementos a la hora de desarrollar los flujogramas dentro de una empresa. ¿Alguna otra pregunta? Bien, sigamos. ¿Cómo implica la descripción narrativa de los flujogramas? No es que se hace una simbología primero de los flujogramas y luego se hace la parte descriptiva. Están implícitos las dos cosas como van a ver posteriormente. Pero es importante considerar estos aspectos que ya hemos comentado algo. Al elaborar en este caso el diagrama de un determinado proceso o procedimiento, ya saben qué es proceso o procedimiento. Repito, el proceso, una descripción general, por ejemplo, ventas. Para vender yo tengo que visitar al cliente, luego tengo que entregarle el producto que quiere. En cambio, el procedimiento describe en más detalle. Tengo que visitar al cliente, preguntarle qué productos requiere. Esos requerimientos tengo que enviar a la empresa para que la empresa envíe a su vez el producto específico y concreto, etc. Esa es la diferencia entre proceso y procedimiento. En esta parte se describen los pasos de los procesos o procedimientos especificando quién hace, cómo hace y dónde hace en cada paso. Básicamente indicando la sucesión cronológica
¿no? Y la secuencia concatenada de una serie de acciones que implica la ejecución de un proceso o de un procedimiento. Ahora, al redactar la parte literal, la parte teórica de un diagrama de flujo, es importante tomar en cuenta estas recomendaciones. Primero, utilice frases lo más breve posible, pero que a la vez, de alguna manera, sean, si vale el término, entendibles. Dicho de otra manera, utilizar frases concisas pero completas que se entiendan. Es una habilidad, obviamente, que se debe tener para poder elaborar un buen flujograma. Recibe la solicitud de crédito en duplicado, controla y registra los datos de la misma, remite el original, a tesorería, archiva el duplicado. Fíjense, no es fácil sintetizar o resumir, pero hay que tratar en lo posible de utilizar, como dice acá, frases concisas, breves, inteligibles, pero a la vez que describan en forma completa el proceso. Si ustedes leen acá, recibe la solicitud y lo último que hace es archiva el duplicado para fines de control. Está todo el proceso completo. Me esperan un segundito. Hola. En segundo lugar, es importante evitar términos técnicos, porque los términos técnicos, y ustedes como ingenieros en sistema, utilizan bastante términos técnicos, al igual que nosotros de mi área de conocimiento, ¿no? Entonces hay que evitar en lo posible de utilizar los términos técnicos que solamente lo van a conocer los especialistas. En cambio, las personas naturales, las personas que no son del área, no lo van a entender. Ojo, cuando estén elaborando un diagrama de flujo que muestre, por ejemplo, la relación entre cliente y empresa. Internamente pueden utilizarse términos técnicos para la parte interna de la empresa, pero en interacción con empresa-cliente, obviamente los términos técnicos deben dejarse a un lado y utilizar más bien términos que en base al nivel de la formación de los clientes, utilizar términos más comunes. Bueno, esos dos aspectos son clave e importantes. ¿Cómo se elaboran los flujogramas? ¿Cuál es el formato en que se deben elaborar? Para ello vamos a diferenciar dos tipos de flujogramas. Los flujogramas horizontales y verticales. Pero particularmente en los flujogramas o fluxogramas que también se llaman, los pasos o operaciones son un aspecto relevante en estas herramientas de gestión, ¿no? Y que se representan básicamente a través de gráficos que van a ver, ¿no? Por medio de la utilización de la integración de esos gráficos a través de signos convencionales o simples dibujos, pero que tienen un uso estandarizado o un uso universal. Tampoco es algo que yo voy a creer conveniente colocarlo sin que su uso sea estandarizado. Al menos en organización y métodos se utilizan las normas ASME. Ya ustedes han debido escuchar, porque ustedes ya desarrollan desde el segundo o tercer semestre así aplicaciones básicas en papel. Este método, esta norma ASME consiste básicamente en en la utilización de cinco signos estandarizados que representan básicamente significados atribuibles a cada paso que se da en la ejecución de un proceso, de un procedimiento, y que están representados básicamente por estos 5 símbolos estándares. El círculo, que es una acción o operación, y que se utiliza básicamente en esta parte derecha, van a ver, para confeccionar o generar una planilla, en el caso de gestión de una empresa, para firmar un documento, para entregar un pedido, para retirar pedidos del depósito, etc. Estas son algunas de las aplicaciones que tiene específicas este signo circular. El cuadrado, que implica control o variación o inspección. Es decir, a manera de ejemplo, controla los informes de venta, controla la asistencia del personal, o se puede utilizar, digo bien, para controlar la cantidad y calidad de productos fabricados o desarrollados, para cualquier mecanismo de control de recursos humanos, control de calidad, control de software, también se puede utilizar esta simbología. Y bueno, las flechas también comunes son estándares
implican transporte o movimiento de un lugar hacia otro. Transporte de productos terminados, por ejemplo, la remisión de documentos a alguien, la remisión de informes entre las diferentes áreas o departamentos, ¿no? Documentos esperando envío de documentos a alguna área o departamento que se tenga. Y luego tenemos la D grande, la D gordita, que es la demora o espera, que hace referencia básicamente de que ocurre algo o le falta algo a un proceso o procedimiento para que continúe el transporte o movimiento, como por ejemplo, ¿no? Que un documento se requiera la firma de un supervisor o del gerente para que el procedimiento continúe, o la demora en el caso de desarrollo de software también requiere en este caso el OK del encargado del departamento de desarrollo de software para ver el proceso que se está utilizando, documentos de pago esperando recursos o liquidez para que se haga efectivo, empleados en espera del gerente para alguna instrucción, y finalmente está el archivo, que es el rumbito, que implica archivo del documento, guardar en un centro de documentación o cualquier mecanismo de resguardo o guardado de insumos, materias primas, no solamente de procesos burocráticos, implica la utilización de esta simbología. Entonces, estos son los 5 símbolos estándar que se utilizan. Sin embargo, a estos 5 se incluyen otros más. El cuadrado dentro de un círculo implica una operación combinada. Indica la combinación de uno más de la ejecución o combinación de la ejecución de uno o más pasos o operaciones. A manera de ejemplo, se tiene acá que Secretaría recibe y controla el pedido de materiales. O sea, la primera operación, recepción, y la segunda, control. Luego, el control y verificación e inspección, también con este tipo de flechas. Distribución de 2 o más documentos o cosas a las diferentes áreas o departamentos, incluyendo al cliente. Los combinados estos 5 más estos 2 se pueden utilizar de la siguiente forma. En esta primera columna van a ver ya un poco los símbolos más estandarizados o más genéricos, ¿no? Con su simbología indicada. En este caso, un proceso, una figura que muestra la conclusión de un proceso o el inicio en algunos casos. Indica el inicio, la terminación del flujo de un proceso. También este símbolo se utiliza para mostrar básicamente las decisiones que se deben tomar en el proceso de producción, reclutamiento de personal, financiero, el sí o no, el proceso que aborta o termina, etc. Y el proceso que continúa, ¿no? Los laterales generalmente se utilizan para abortar o para integrar a otro proceso para volver al inicial. Y las puntas de los vértices de abajo se utilizan para continuar el proceso. Bueno, estos son documentos que respaldan un determinado proceso. Los conectores de proceso, que son los rectángulos. Para ustedes muy utilizado la base de datos para representar la grabación, en este caso acumulación de información. El rectángulo específico, actividad, que representa la actividad llevada a cabo en un proceso. El documento utilizado en un proceso. Bueno, la inspección o firma, el archivo, que también hemos visto, y las líneas de flujo. Entonces, como ven, estos procesos son muy parecidos a los estándares que están aquí. Estos estándares más estos que estamos mostrando son muy utilizados en organización y métodos y en gestión administrativa. Entonces, veamos cómo se aplican esos diagramas de flujo. Para ello, vamos a ver 2 tipos de diagramas que son los más comunes utilizados en una empresa. Los verticales y los horizontales, ¿no? Cada uno tiene algunas propiedades y algunas diferencias desde su confección y su utilización práctica. Como, por ejemplo,
El diagrama vertical muestra la sucesión cronológica de cada uno de los pasos o secuencias que se van dando en un procedimiento en forma específica y detallada. ¿Sí? También se dice que un diagrama vertical es una herramienta de gestión utilizado para efectuar el análisis de los procesos, demostrar si tiene duplicidad, tardanza, lentitud, duplicidad o alguna anomalía en general que se puede observar y justificar la recomendación para dar solución a los problemas. Es decir, esta herramienta, elaborando el flujograma, me puede mostrar claramente cuán expedito es el proceso o procedimiento, si no está con algunas trabas de lentitud, de burocracia, de dualidad de funciones, que obviamente repercuten en la eficiencia y la eficacia en el funcionamiento de una empresa. ¿Qué datos debe tener este flujograma? En primer lugar, el nombre de la empresa. En la parte superior izquierda generalmente se coloca el nombre de la empresa. En la parte central se coloca el título del flujograma, la denominación del proceso o procedimiento para que sea claro e inteligible, la denominación del sector responsable donde se inicia el proceso, la fecha del diseño del flujograma y finalmente el significado de los símbolos para poder estandarizar, en este caso, que se entienda entre el que lo ha elaborado y el que lo va a utilizar básicamente este flujograma. Ahora, este tipo de flujograma tiene columnas, ¿no?, en la que básicamente se pueden utilizar a manera resumida, dependiendo del tamaño de la empresa, entre 6, 8, 10, 12 columnas. En este caso vamos a mostrar un diagrama de flujo que muestre la cantidad de promedio más o menos de columnas y que muestre en lo posible la mayor cantidad del uso de la simbología. En la primera columna del ejemplo que vamos a ver se indica el número de cada paso. En la segunda columna se describen los pasos o procedimientos que se deben ejecutar, indicando quién, qué y cuándo y dónde se van a realizar los mismos. La tercera columna indica la distancia que diferencian entre la ejecución de una actividad hacia otra, que pueden estar representados, si ustedes quieren, en metros, que es la unidad de medida menor, no hay centímetros, metros, kilómetros, etcétera, ¿no? Cuando les hablaba de los distribuidores, por ejemplo, de Coca-Cola, utilizan mucho los kilómetros. Dentro de una empresa que produce computadoras se utilizarán metros. O sea, la utilización de metros o kilómetros es dependiendo del tipo de empresa, básicamente, ¿no? ¿Qué existe entre dos o más sectores que intervienen en un proceso? La cuarta columna indica el tiempo de duración de cada paso u operación que se va a ejecutar, ¿no? La quinta y séptima, octava y novena columnas donde se representa gráficamente cada paso utilizando obviamente la simbología respectiva que acabamos de ver anteriormente. De manera gráfica y a manera de ejemplo se tiene, por ejemplo, esta representación, ¿sí? El modelo de flujograma vertical, que como hemos dicho, su utilidad práctica es para determinar cuán expedito es un proceso, cuán liviano o pesado es un proceso en términos de duración, de eficiencia y de eficacia. Acá ustedes tienen el logo pueden colocar el logo, se coloca el logo de la empresa, como en este caso empresa Banco Visa, el proceso que se está representando, que es un proceso de préstamo a corto plazo, un crédito común al sector al cual representa ese proceso, que es el departamento de créditos, y la fecha en que se ha elaborado, ¿no? Obviamente esto elaboramos el semestre pasado para poder ejemplificar, pero está con esa fecha. ¿Qué símbolos se están utilizando? Operación, control, transporte de moda y archivo. Y bueno, acá tiene la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, las más importantes, ¿no? El número de secuencias de pasos que se van a ir dando,
el primer paso, por ejemplo, descripción de los pasos. Funcionario recibe solicitud de documentación requerida por el cliente. El tiempo, distancia o tiempo, en este caso estamos utilizando en términos relativos 1 metro de un escritorio a otro. El paso que realiza, ¿no? La operación y el control, si la documentación está ok, está correcta. Estos todavía no estamos utilizando. Y alguna observación que se pueda realizar respecto a este proceso, que es la última columna. Luego tenemos el control de datos de la solicitud. El control, ustedes saben que es la simbología del rombo. Luego viene a la ejecución de una operación, se detecta algún error o omisión o anormalidad, el proceso continúa si es que no existe, ¿no? Si todo está correcto, completa el informe, el comprobante de que está ok todo el proceso, continúa. A diferencia de cada paso que puede indicar el uno de la distancia de un escritorio a otro, también puede indicar los tiempos que demora, ¿no? Puede ser 1 hora, acá puede ser 3 horas, acá 1 hora, etcétera. También indistintamente yo puedo utilizar la distancia o el tiempo dependiendo qué es lo que quiero evaluar. La tardanza en términos de cada paso o el tiempo que se tarda en ejecutar cada paso. La entrega del comprobante al solicitante y el registro de los datos del solicitante. Bueno, de esa manera se puede ir ampliando la elaboración de estos documentos. Ustedes tienen acá hasta el paso 12. Registra los datos de solicitud. Emite el informe, sigo en operación. Para poder llegar luego en el paso último, remite la carpeta al jefe de créditos ya para firma, si ustedes se acuerdan, ¿no? Esto va a pasar aquí y seguramente va a demorar un tiempo acá hasta que tomen alguna decisión. Entonces este gráfico me permite mostrar el tiempo de tardanza. Acá no hay ninguna numeración, se supone que desde el paso 7 hasta el paso 11 se tardan, o 12, se tardan exactamente 2 horas, si hablamos en tiempo. Entonces el primer formato, ¿no? Que utiliza básicamente una operación burocrática de gestión. Ahora, la idea de esa secuencia que yo les había mostrado, a ver, déjenme compartir nuevamente, les había mostrado esta secuencia, la vamos a elaborar en un formato de flujograma, esto que está acá, pero una vez que terminemos de ver los dos tipos de flujogramas, y acabamos de ver solamente el vertical, vamos a ver luego el horizontal. Cuando hagamos y vean la diferencia entre los dos, ustedes van a definir cuál de ellos es más, cuál de los dos se ajusta mejor a este proceso y lo van a llevar a forma de un dibujo, es el práctico. No sé si me dejo entender. El desarrollo de software implica un proceso que a su vez implica la ejecución de una serie de pasos. Esto yo puedo llevarlo a un plano de un flujograma, ¿no? Como el que acabamos de ver o como el que veremos en la próxima clase. Entonces, este práctico lo van a realizar recién una vez que terminemos la próxima clase, el diagrama horizontal. ¿Está claro? ¿Preguntas? Sí. Y en esta tarde se lo voy a mandar este material para que lo vayan leyendo y se puedan ya anticipar. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos el próximo martes, donde vamos a terminar y después recién ustedes van a elaborar ese práctico que acabo de mostrarles. Quedamos acá, chicos. Nos vemos el próximo.